Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Hoy compartiremos el segundo capítulo de la entrevista exclusiva al destacado arquitecto Felipe Uribe de Bedú, donde continúa explicándole a Teleproyecto los ejes de su labor proyectual hacia una arquitectura inclusiva. Esa intención que tenés como proyectista de que verdad la arquitectura sea inclusiva, o sea, que sea para todos, o sea, que dibuje esta línea de poderes adquisitivos, de capacidades o no profesionales o de educación, es absolutamente, digamos, la razón de ser de una ciudad. Y eso que es absolutamente obvio, en Medellín no está pasando. Entonces, que estos lugares empieza a ser de todos y para todos y con la dignidad máxima que se puede esperar en un espacio público, es básicamente un deseo concretado absolutamente. Ahora, ese espacio no solo incluye lo que significa la distribución, el layout, sino también el detalle del mobiliario urbano, ¿no? Que cada uno tiene una definición, pero además un final abierto, donde se puede reinventar cada quien que llega ahí, ¿no? Es que mira, para mí el problema del espacio público de Medellín, cuando lo empezamos, digamos, a abordar, se tenía que distanciar de un espacio de apariencia, no era un problema de apariencia, sino de supervivencia, o sea, voy a hacer un punto radical. O sea, nuestra situación de violencia obligaba que estuviéramos pensando en esa necesidad absolutamente concreta, precisa, milimétrica, de abordar al ser humano como tal. O sea, era una necesidad de incluir al ser humano desde sus elementos mínimos y atraerlo a través del mobiliario. Porque no era un problema de planeación macro, de manchas azules o verdes, sino tenemos que garantizar la permanencia del individuo en el espacio público, porque nuestros espacios públicos muchas veces están muy solos, muy abandonados y dejan de ejercer la presión sobre un cambio sustancial. Entonces la idea del mobiliario en su decisión de milímetro ergonómica era fundamental. Y yo creo que filosóficamente, si yo logro que una persona se sienta cómoda, se sienta bien tratada, una buena banca, una buena silla, una buena mesa,
Después de ese nivel de confort, que puede ser muy sensorial, entra un nivel de reflexión profunda, que empieza a entender que es parte de la ciudad y que es incluyente, y que empieza a desbordar, digamos, ese uso básico a elementos más espirituales del ser humano en el espacio público, que tenemos que llegar a eso. Sin embargo, ahí hay una anécdota muy interesante de cómo llegó eso, porque en realidad empezó con un encargo que era intramuros del planetario. En mi vida profesional, en lo público, sí tengo que decir que cualquier ventana es suficiente para entrarse a tomarlo todo. En Parque Los Deseos se me pidió que hiciera unos rayones para invertir muy poca plata en el interior del planetario, que está muy deteriorado. Yo fui, hice mis rayones, le digo a la directora de la Fundación EPM en ese momento, le digo, mira, el problema no es el de adentro se puede arreglar con 4 cortinas, por decir cualquier cosa. El problema es afuera. Es un planetario con rejas, es un planetario que se lo está comiendo la maleza, es un planetario que el espacio público es un estacionamiento, es un planetario que está rodeado de muros de la Universidad de Antioquia con rejas. O sea, hay que hacer un proyecto afuera. Y me dicen que nadie está pidiendo un proyecto afuera, que solo tiene 600 millones de pesos. Yo simplemente le digo, mire, yo no creo en los presupuestos. Yo no creo en los presupuestos porque un presupuesto es algo previo a un supuesto. Y lo que es previo a un supuesto, pues para mí, prácticamente nada. Y quien lo hace, no sé qué está pensando, que le sobraba plata, y un proyecto público no se toma desde donde sobra la plata. Entonces, pedí en el proyecto que se quitaran las rejas, que se comprara la mitad del lote, donde estaba el Parque Los Deseos, mitad del lote se compró. Surgió todo este espacio público, el edificio nuevo, y la ironía es que en realidad el planetario, yo no lo intervine. El planetario lo hizo otro arquitecto. O sea, ahí empezó la invitación, y yo lo único que hice, toqué el borde del planetario y todo el sector inmediato. Y ahí también surgió la idea se planteó como espacio público de abrir el jardín botánico, incorporar el espacio público como Explora, meter lo que es el Parque Norte y obvio la Universidad de Antioquia. Sin embargo, hay también un cambio que no es solamente urbanístico y de arquitectura, sino cultural. ¿Qué es esto de que la gente se acueste a mirar las estrellas? Es que cuando se tenía, digamos, el reto de este encargo, que el autoencargo llamémoslo, a mí me preocupaba algo fundamental, decir, mire, podemos invertir mucho en espacio público en arquitectura, pero lo que va a motivar el cambio es la acción, la actividad que se observe que sea en el planeta. Y si bien estamos casi que en el epicentro de las comunas, o sea, en ese momento era como, todo el mundo hablaba de que el sicariato, que las comunas eran imposibles. Yo tenía otra versión del mundo, o sea, pienso que está estigmatizando a todas unas comunidades por 4 o 5 personajes. Entonces me parecía que tenía que haber una disculpa de una actividad absolutamente lúdica y extremista a la violencia. Y me parecía que sacar a la gente, o poner a la gente en la mitad del espacio público, en la mitad de la ciudad, acostarse a ver unas estrellas, cosa que uno hace en la playa, cosa que uno hace en un bosque cuando se siente seguro. O sea, ningún ser humano se acuesta a ver nada si no se siente seguro. Es imposible. Entonces, para mí, ver el cuerpo desparramado, o sea, la contorsión del cuerpo de un ser humano en el espacio público, es el elemento que más te convence de que la ciudad está cambiando, o que es inclusiva, o que es segura. Y claro, la disculpa era perfecta, era un planetario. Y se sacó esa idea de acostarse, eso causó problemas, de que acostarse era sexual, que acostarse era marihuaneros, o sea, que el acostarse era, los paisas, el que madruga, Dios le ayuda, y es trabajar y trabajar, no puede estar, el ocio no existe en la cultura paisa. Y surgió esta idea, que además se complementó con el teatro, el cine al aire libre. O sea, era tan complejo el sitio, que como estratega yo tenía que decir, mire, yo tengo que apostarle a 5 o 6 teorías, porque donde falle la primera, donde no se acuesten a las estrellas, ¿qué hago? Y surgió la idea de tener una cosa única en Medellín, que era la pantalla gigante de 7x11 de cine al aire libre, gratis, para todo el mundo, y que tenía que ver con acostarse en el espacio público. Y también surgieron después las actividades pedagógicas, o sea que esa idea, que parecía absolutamente irrisoria, de hecho,
La gente se reía un poco cuando lo planteaba, y yo lo peleaba serio, y en un momento lo defendí como, mire, yo prefiero que se acuesten a darse un beso, a fumar marihuana, que a darse balas, o sea, que es lo que nos está pasando en la ciudad. Así, tan patéticamente dicho así, y el proyecto salió a flote. Y valió no 600 millones de pesos, sino que la inversión del presupuesto fueron 12.000 millones de pesos, que no los tenía nadie los necesitaba y el proyecto no existía. Tu intervención en espacio público también tiene algunos otros hitos donde también está pensada esa presencia, ¿no?, del que se acerca al edificio, y en la parte de afuera también tiene donde sentarse, observar todo lo que tiene ahí enfrente, donde están hasta cuidados los detalles de que si hay 3 bancas tienen distintas alturas para que ninguna tape al otro. Contar. Bueno, estás hablando de la biblioteca temática. Bueno, la biblioteca es de nuevo otro proyecto salido de la manga. Surge esa idea entre la gerencia, el alcalde, de sacar esa biblioteca de EPM, sacarlo en espacio público. Y se buscaba ese edificio. Finalmente la alcaldía en ese momento fue más ambiciosa con el proyecto y desbordaba los límites del edificio existente, porque era un proyecto de 3.000 metros, pasó a ser un proyecto de 10.000 metros. El sitio en donde se construyó la biblioteca EPM es el que originalmente ocupaba el edificio Pasaje Sucre, parte del histórico conjunto de la Plaza de Mercado de Medellín, construida a inicios del siglo pasado como ícono del barrio Guayaquil. Luego de un incendio, la mayoría de estas instalaciones quedaron fuera de uso y se había diagnosticado como imposible o de costos sobreelevados la reutilización de sus estructuras. Estábamos en un espacio casi que abandonado por 30 años, es esa plaza de Cisneros, llevaba irónicamente en un abandono absoluto, había prostitución, drogadicción, todo el intercambio no lícito de muchas cosas, y irónicamente era la antesala de la gobernación y la alcaldía. Y el punto de negociación del centro tradicional, como con este centro propuesto, el plan de CERT del 50 y pico, necesitaba como unir los dos espacios, estos dos tipos de ciudad. Y era fundamental que la gente se sintiera que está en la biblioteca sin entrar a la biblioteca. Y traer cultura a la calle sin entrar a la biblioteca. La parte posterior de la biblioteca era una zona muy deteriorada y corría el riesgo de darle la espalda. Entonces lo que ingenié era subir, atravesar el mismo edificio y llegar a una plataforma que es un balcón. O sea, el balcón te hace partícipe de esa ciudad que está en transformación, que está muy agresiva en ese momento, pero me protegí un poco a todos estos, digamos, futuros usuarios de niños, mamás, padres, de una zona muy conflictiva. Y lo otro era generar estos de ambulatorios vestibulares. Yo los llamo
a todo este espacio público cubierto, protegido, que nunca se cierra, que es aparte del programa propiamente dicho. Entonces, por esa galería se dejó todos unos duratrans, unos elementos luminosos donde se exhibe arte que están dentro del edificio, pero tú pasas por fuera, por el corredor, hay un vidrio, puedes ver el arte y estás cubierto. Eso me garantizaba que 24 horas al día la gente podía pasar a ver arte. Y que el mejor sitio para leer era afuera. Entonces, en la parte inclinada de la fachada, hacia la plaza, vas a ver esas banquitas medio japonesas, que en realidad es un elemento absolutamente inclinado, raro, pero que te da la escala íntima perfecta para sentarte a leer tu libro, a sentarte con tu novio, con un amigo, aunque estés en una mitad de espacio público. Y de hecho siempre está lleno de parejitas, la gente leyendo, está muy bien iluminado. Garantizar que el espacio público, el edificio público, funciona aún cerrado. O sea, el diseño más importante es ese vacío, más que el programa interno. También tengo una intervención muy delicada que fue uno de los colegios de calidad que salió en Consejo FARC, que es el Colegio de la Independencia. Una comuna que ha llegado a ser de las comunas más violentas. De nuevo, cómo poner a operar un colegio, más allá de un colegio, sino más como un edificio público que debería estar pensado desde del planteamiento que nos hicieron desde la alcaldía, muy abierto. Hay una gran calle cubierta, que era un antiguo paso natural de los barrios, y el edificio se puede ingresar por varios niveles. Lo que permite que puedas entrar, digamos, al polideportivo desde el espacio público o entrar desde el colegio. O sea, que las actividades se fueran mezclando. Y de hecho un laboratorio, por ejemplo, como padre, yo puedo ver a mi hijo hacer un experimento desde el espacio público, porque el laboratorio tiene, por ejemplo, dos niveles. Y se manejó ya, digamos, casi que toda esta experiencia de otros proyectos, y creo que es el proyecto más ambicioso que he planteado, por el lugar y porque ejerce, digamos, un cambio importante de tipología sobre el claustro, o sobre el proyecto de colegio que hemos estado habituados a trabajar como ese elemento que te aísla de la sociedad, casi que entras por una puerta y salís. En cambio este es absolutamente permeable. Ahora hablemos del otro tipo de desarrollo de arquitectura. La arquitectura ya más de viviendas unifamiliares o multifamiliares, otro tipo de proyectos del estudio. Bueno, la verdad, yo he sostenido una teoría en mi práctica. Tú tenés que manejar todas las escalas, o sea, como decir, mire, y quitarse ese foco de especialista que empezaba a ver el mundo casi de manera miope. Y la práctica ha incluido reformas de apartamentos, reforma de casas, reforma de edificios, casas multifamiliares. Es un trabajo que se ha hecho paralelo
con todos los proyectos de espacio público. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando uno toca la esencia del espacio público, el encargo público, la noción de la arquitectura, eso sí te cambia radicalmente. Y si bien yo hago una casa unifamiliar, privada, hay una cantidad de elementos de la experiencia pública que trato, aunque sea a esa pequeña escala, de inducirla a esos proyectos. Por ejemplo, por este gusano, fue uno de los concursos que me hizo salir corriendo de Buenos Aires. Tuve que dejar la maestría que había iniciado en la Ditela de Historia y Cultura y por otras cosas, porque era un concurso privado para un parque de 90 hectáreas con invitación exclusiva a un grupo de 5 arquitectos y que había que presentarlo personalmente. Y muy rápido, era un proyecto que era tan grande y tan difícil porque no tenía programa, que me parecía que lo importante era dónde estaba. Era una topografía muy marcada, toda reforestada, lleno de quebradas, y que diseñó un juego como con 3 tipos de piezas, que se fuera armando el programa con la particularidad de que no se afectara el contexto. Y una de las piezas, que eran los edificios de servicios, de habitaciones o de salones, de restaurantes, nace esta idea de que el 100 pies absolutamente se va posando sobre el terreno, básicamente sin afectarlo, y era básicamente lo que quería hacer en el proyecto mismo. Que además tenía que ver con esto de un tema específico que también he trabajado mucho en el espacio público, era recuperar toda la cultura de las flores, de los silleteros, o sea, lo que tiene más valor hoy en día en la cultura de Medellín, y parte de rescatar esa tradición, pero darle una vuelta de tuerca también para entrar en un contexto más contemporáneo y que no entre a ser congelada como una cosa así prácticamente de souvenir, sino que se incorpore en el arte casi contemporáneo a través de un reestudio de silletas o de situaciones de estas plataformas de colores o de texturas. Tenía que ver también con la antropología, había unos yacimientos arqueológicos, sobre todo de agricultura y minería, y esa mirada de los niños es porque adentro está una huaca. En realidad son las piezas que estoy haciendo, que sirvan como de museo, pero en realidad son unos salones múltiples también. Y la huaquería en Colombia tiene un misterio, una tradición bien especial. Y mira que cómo insertarse, digamos, con el tema de las flores, pero donde las piezas todas, hasta los senderos, empiezan a ser unos mecanismos de mucho encuentro, digamos, o acople con todo el medio vegetal, que es muy exigente, porque así está todo, o sea, básicamente reforestado. Ese tipo de experimentos los llevo a las casas también. Y del detalle también, de lo particular de la reforma, yo hago, o hacía, ya no, hacía estanes de ferias. O sea, mis primeros trabajos fueron estanes, entonces cuando trabajas en un stand, un tornillo es significante, o sea, la diferencia de 2 milímetros hace una ranura, una dilatación. Todo eso lo he ido manejando por todas las escalas. Yo creo que te ha dado esa capacidad de diseñar tan seriamente o tan radicalmente una silla como un edificio de 4.000 metros o 10.000 metros. Para mí es el mismo encargo, o sea, implica la misma reflexión. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet.
Desde 1991, compartiendo con todos ustedes la actualidad del ejercicio profesional en diversas partes del mundo. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en alguna de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Será hasta cualquier momento. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.